Señor, que necesito de tu palabra, que necesito recibir tu verdad, Señor. Pídele ayuda al Señor si tienes incredulidad, que el hombre le dijo, ¿crees? Le dijo el Señor Jesucristo y él dijo, creo. Pero ayúdame con mi incredulidad, Señor. Ayúdame con mi incredulidad. ¿Cuánto le puedes decir en esta noche, Señor? Señor, me cuesta mirarte. He estado mirando al hombre, Señor, creyendo que es el hombre el que me habla. Y no he ido a escudriñar las Escrituras, Señor, para ver si es verdad o no es verdad lo que predica. Simplemente contiendo en mi corazón. Porque hay quienes contienden con el Señor. Contender con la palabra es contender con Cristo, iglesia. Diga ahí dónde estás, Señor. Tal vez no he sabido hacer bien las cosas. Pero hoy estoy aquí, Señor, para que seas tú hablándome. Porque a mí no me convence el hombre, a mí me convences tú, Señor. Sé y he escuchado que tu palabra es poderosa, Señor, para abrir los oídos y abrir los ojos, Señor. Yo necesito verte, Señor, necesito encontrarme contigo. Reconozco, Señor, que muchas de las cosas que me pasan, Señor, son consecuencias, Señor, de la desobediencia hacia ti. Pero ¿cómo no desobedecerán muchos si no creen que la voz de Dios que habla, iglesia? Dile, ayúdame, Señor. Quita toda dureza de mi corazón, circuncídame, Señor. Quita toda levadura que haya en mi corazón, en mi vida, Señor. Háblame en esta noche y enséñame, Señor. Espíritu de verdad, llévame a toda verdad, Señor. Quita en esta hora, porque la palabra tiene el poder de hacerlo, iglesia. Todo razonamiento, toda fortaleza, todo fundamento, toda altivez que se quiere levantar en nuestras vidas en contra del conocimiento de la verdad. Porque el Señor nos ha entregado armas poderosas. Y el arma ciertamente está aquí, iglesia. Pero a veces sacan las armas carnales para contender con el Dios vivo. Abre mi corazón en esta noche, díselo. Quita la piedra que ha habido en mi corazón, Señor. Quita esa rebelión, esa dureza, Señor. Quita el pecado de mi vida, porque sé que el pecado es el que ha enceguecido, Señor, mis sentidos. Preséntale al Señor tus sentidos, iglesia, y llévalos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Padre, te pedimos y te suplicamos en esta hora que tu bendito Espíritu Santo tome el control en esta noche. Para que salgamos de aquí, Señor, no siendo oidores de tu palabra simplemente, sino hacedores de ella. No recibiendo simplemente los beneficios, liberación, sanación, sino que reconozcamos que tú eres nuestro Padre y que demandas obediencia a tu bendita palabra, que estás llamando a tu pueblo a una transformación, Señor, a un nacimiento que solamente es por el Espíritu. Pero como iglesia podrá haber un nacimiento nuevo si el pueblo de Dios no quiere morir a la carne. Porque para que haya una resurrección tiene que haber primero una muerte. Y aquí, por medio de la bendita palabra, Él saca a la luz toda obra de la carne. Clámale a tu Señor, porque a eso nos trae Él, iglesia. A ser santificados mediante la obediencia a su verdad. A ser lavados por esta agua limpia de todas las inmundicias, de toda contaminación, de toda obra de la carne, iglesia. No podemos seguir caminando, iglesia, como tibios, diciendo que somos salvos, pero llegando a nuestras casas o saliendo de aquí haciendo nuestra voluntad. Tú y yo podemos hacer la voluntad del Padre por medio del Espíritu Santo. Esa es la necesidad que tenemos de clamar por el Espíritu, por el regalo, por el don de Dios que tiene para todos los que creen, iglesia. Y si tienes incredulidad, también nos ha enseñado, clama y dile, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Esta palabra es pura, es verdadera. Es el pan sin levadura, el pan que descendió del cielo, mi Señor Jesucristo. Y hoy el Padre nos va a hablar de esta levadura, iglesia. ¿Por qué razón, iglesia, una y otra vez, creyendo que con tradiciones, que con celebraciones nosotros, esas obras nos van a salvar? Nos hemos convertido en aquellos fariseos que celebraban todas las fiestas, pero eran sepulcros blanqueados.
Porque lo que el Señor quiere no es que comamos pan sin levadura, sino que seamos esa masa sin levadura. Un poco de levadura va a untar toda la masa, porque puedes recibir aquí el pan sin levadura, pero de ti depende cómo sobreedificas sobre el fundamento que el Señor nos está dando. Porque queremos colocarle y leudar la masa, y el Señor dice que ella no va a permitir, escrito está, que presentemos iglesia una y otra vez es así. Todos dicen que es Semana Santa. Todos dicen iglesia, pueden sentarse. Todos dicen Semana Santa y reclaman esta semana durante todo el año. ¿Para qué iglesia? Para pasear. Este lugar debería estar bien si es el inicio de la Semana Santa. Muchos están paseando, están cansados por los muchos quehaceres que hacen. Pero realmente la Semana Santa la han tenido como una tradición. Cuando ni siquiera saben por qué razón se abstienen como nos absteníamos antes de comer carne. Que para no darle carne al cuerpo, cuando de esa carne no habla el Señor, sino de las obras de la carne. Y que no tiene que ser por una semana, sino que no debemos comer la carne. Salimos de aquí diciendo que somos espirituales, pero maldecimos por aquí. Salimos de aquí recibiendo la palabra y siendo ministrados por el Espíritu Santo, pero hacemos todo lo contrario a lo que la palabra dice. Y no podemos discernir entre el bien y el mal como nos enseñó nuestro Padre en la vigilia. Cuando vemos que hay una batalla espiritual aquí en medio de la vigilia y lo llaman natural. Y no solamente andamos en la carne, sino que dice la palabra de Dios que contaminamos a otros. Porque no pueden discernir entre el bien y el mal. Porque cuesta, iglesia, decir que es una Semana Santa cuando todos los días en el Señor son santos, pero el Señor sí demanda hacer memoria de ese día. La Pascua de nosotros es Cristo Jesús. Hay una Pascua que está en el Antiguo Testamento que fue por medio de Moisés. Y esta Pascua el Señor dijo que se tenía que celebrar perpetuamente hasta el día de hoy. Pero no en los viejos rudimientos, sino en el nuevo pacto que se hizo. Él es la Pascua. Él es ese pan sin levadura. Él es el Cordero inmolado. Su sangre es el vino, iglesia. Pero la gente pisotea esa sangre y hace afrenta al Espíritu Santo. Todos planean. Estoy hablando de los que quieren celebrar en una semana, absteniéndose de comer carne cuando todo el año le han dado comida a la carne. Y haciendo un rito como los fariseos, creyendo que el Señor se agrada de eso. Y la palabra de Dios dice en Oseas que Él no quiere sacrificio, que Él quiere obediencia. Amén. ¿Dónde están todos los de la congregación que descansaron el día de hoy? Pregúntales mañana si están en el descanso del Señor. Porque esto es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Ustedes celebran el día de descanso, pero no están en el descanso porque su alma no ha hallado reposo. Porque mañana vienen, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas en la economía, tengo problemas en la salud. Y es porque lo primero que ponen siempre son los afanes del mundo y dejan a Dios de último. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Qué gran bendición está en el Señor en primer lugar. Porque todo aquello por lo que el mundo corre, se afana y se fatiga, el Señor lo añade cuando nosotros obedecemos. Esa es la promesa que el Señor tiene para su pueblo. Y vamos a leer Éxodo, que es esta Pascua, pero el pacto renovado en Cristo, donde Él se presenta como la Pascua. Y como el Señor dice, ya no quiero que celebren la Pascua de la manera en como lo están haciendo. Porque anteriormente no lo entendíamos. Yo sé que esta palabra es la zona de cajón, pero yo lo digo una y otra vez porque yo no entendía nada. Y ahora entenderlo, iglesia, es de gran bendición, pero iglesia, un peligro que entendiéndolo es sobre esclavos. La palabra de Dios no es un juego. La palabra de Dios es santa. Amén. Santa es esta palabra. Estamos teniendo el privilegio, tal vez hay muchas personas que están adelantados en la revelación, o otros que no les ha sido revelado. El Señor hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Pero no
nosotros estamos aquí teniendo la oportunidad de que Cristo se ha revelado a nuestras vidas. ¿Y qué vino a ser Cristo en nuestra vida? Dejemos de presumir a Cristo. Esta familia necesita a Cristo, esta persona necesita a Cristo. Ay, es que mi prima necesita a Cristo. Tú y yo lo necesitamos, iglesia, y necesitamos tener una transformación en nuestras vidas, un cambio, iglesia, un morir y un renacer en Él. Pero estamos avalados por solucionar el problema a otras personas y la casa de nosotros está en caos. El Señor nos demanda ser discípulos, sentarnos a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y luego el Señor dirá cuándo ir, como escrito está. Porque un día somos buen testimonio y hablamos en lenguas y al otro día maldecimos, iglesia, con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecimos a la creación de Dios. Y el Señor no quiere esa levadura en su pueblo, porque está la levadura de la que habla Ezequiel 36. Que a causa de esta inmundicia que no hemos querido entregar, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón, llámenlo como quieran, esto es lo que le hace daño al Evangelio, que es tan puro y tan santo, iglesia, y poderoso. Pero ¿por qué la iglesia no tiene poder aparentemente? Porque la iglesia sí tiene poder, pero es en Cristo y es por el Espíritu. Es a causa de esta levadura que ha alentado toda la masa. Y es muy fácil, iglesia, ser mal testimonio de Cristo, solo con un poco de levadura. El Señor le dijo al pueblo: ustedes van a celebrar la Pascua, ya lo vamos a ver. Y ustedes van a estar allá, los cananeos, amorreos, en todos esos pueblos paganos, pero no se contaminen de ellos. Y esto lo dice 2 Corintios capítulo 6. Ustedes son templo del Dios viviente, no anden con yugo desigual. Lo dice el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento. Pero la iglesia parece que les predicara a los de afuera y que los que están mal son los de allá afuera. No, iglesia, Él vino a purificar y santificar su iglesia para ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Pero lo que estamos predicando es levadura, iglesia. Llevamos un pan, el pan que es Cristo, y nosotros le ponemos la levadura. Somos nosotros los que le aumentamos, le añadimos o le quitamos. Cuando Padre me hizo el llamado a mí, me dijo: ni una sola tilde, ni una coma, ni un punto, nada se puede quitar de mi palabra. Mi palabra sola una es, mi palabra es el verbo es mi Hijo, y mi palabra es santa. No le pueden añadir ni le pueden quitar, porque el Evangelio solo tiene poder. Nosotros queremos añadirle nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Nosotros queremos agradar a los hombres y hablar y decir cosas que el Señor no ha dicho. Si cuando ha salido algo de la boca de mi rey sale con poder y con fruto, iglesia. Pero nosotros queremos ponerle levadura. Y esta levadura te hace daño, me hace daño y le hace daño al Evangelio. Y no solamente hace daño, iglesia, sino que la palabra de Dios dice que si alguien predica otro evangelio, sea anatema, maldito. Tú y yo no tenemos que esforzarnos para predicar. Solamente dispón tu vida, tu corazón, y el Espíritu hablará por ti. Él llenará nuestra boca. Pero nosotros le hemos puesto levadura al Evangelio, le pusimos levadura todo el tiempo, y hoy, conociendo la verdad que decimos conocerla, queremos seguir poniéndole arandelas, flores, corazones. No, iglesia. La verdad es pura. Y si nos equivocamos humanamente, pidámosle disculpas a la iglesia. Pidamos perdón. Pidámosle perdón a ese amigo que le dijimos lo que no era. Pidamos perdón. El Señor va a tener en cuenta eso, iglesia. El Evangelio, que es mi Señor Cristo, Él es sin mancha y sin arruga. ¿Por qué le ponemos mancha y arruga al Evangelio? Porque, iglesia, si el Señor le plació salvar a los que creen por medio del Evangelio, para unos es locura, para otros es el poder de Dios. El Evangelio tiene poder, porque todo el que cree esta verdad tan sencilla y tan simple, como dice el apóstol Pablo, yo no vine con palabras persuasivas. Pablo dice que él hablaba en lenguas, que él hacía cosas espirituales mayores que las que tú y yo hacemos, y que él sabía que el solo Evangelio, que Cristo en la cruz tenía poder para salvar el alma y arrebatarla del enemigo.
servir, alabar a otros, iglesia, miremos que estemos limpios, porque de la levadura que hay aquí le daremos a los demás. Y esto es lo que el Señor está llamando a su iglesia. Todos estamos en esto. ¿Por qué, iglesia? Porque el evangelio estaba adulterado y fuimos parte de esta adulteración con el evangelio. Todos, iglesia. Todos. Porque habíamos cambiado la verdad de Dios por la verdad de los hombres. Todos. Porque no solo se predicaba esto, sino que nos gustaba escucharlo y pagábamos por eso. Pero la misericordia de Dios en este tiempo, iglesia, es para alabarnos y para restaurar nuestras familias, restaurar los hijos, restaurar nuestras parejas, restaurar a nuestros padres que también vienen quebrados a causa del pecado. Pero nosotros queremos seguir caminando como los fariseos, con hipocresía. A veces todo lo que hablan más del diablo y lo que hace el diablo, pero no de lo que hizo Cristo en la cruz. Hay cosas que se manifiestan en nuestras vidas, iglesia, que no están con lo que el diablo está haciendo, sino lo que ya hizo desde la niñez. Y que esa es la razón por la que Cristo vino, para restaurarnos, iglesia, para arrancar una de estas raíces de amargura. Pero actuamos como si apenas nos estuviera advirtiendo que van a haber raíces. No, ya las hay. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. El fruto era malo, el árbol malo, la raíz mala. ¿Por qué? Porque la simiente de pecado estaba en nosotros. O sea que todo era malo. Y el Señor dice que todo árbol que no plantó su Padre será cortado. ¿Para qué? Para que haya un renuevo en ti y en mi iglesia, si crees en la verdad. Y seremos árboles de justicia con la raíz. Cristo es la raíz de David. Esas raíces que son profundas aquí en esta bendita palabra. Árboles que serán con hojas que no caen, darán mucho fruto en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, iglesia. Porque he tenido que escuchar una y otra vez cómo pueden el evangelio aquí y dañan también acá. Una fuente lo puede dar de dos aguas. O das agua dulce o agua amarga, porque si hay agua amarga, ve a Cristo, que Él es el sanador de las aguas amargas. Pero no podemos estar maldiciendo, iglesia, y usando el evangelio para justificarnos. Si tú has sido el llamado, déjate sanar, dejémonos sanar por Él. Dejémonos restaurar, limpiar, purificar y santificar, que a eso vino mi Señor. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Por eso celebraron un día ante la Pascua, celebrando que el Señor los iba a sacar. Pero no te los sacó. Los llevó al desierto para limpiarlos, iglesia, para procesarlos. Porque los desiertos que tú y yo vivimos son para eso, iglesia. Para que salga la luz cuando salen los amorreos, los cananeos, todos esos neos. Cuando salen es lo que sale de nuestro corazón. Y son los enemigos que tenemos que enfrentar. No están afuera, están dentro de nosotros para poder poseer la tierra prometida. Hay muchas cosas que el Señor tiene que sacar de nosotros. Tal vez yo puedo criticar a mi esposo con algo, pero yo también tendré que cosas que sacar de mi vida. Y él y yo necesitamos a Cristo. Los dos. Nuestros hijos necesitan a Cristo. Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que ya no vivas tú ni yo, sino Cristo en nosotros. Amén. Miren lo que el Señor está llamando a su iglesia, es precioso. Es precioso, iglesia, porque aquellos que atiendan el llamado al Señor serán sus ovejas que reconocen su voz. Y no tenemos que frustrarnos como al principio nos frustrábamos, porque los que son de Dios, palabra de Dios querrán oír. Los que son de Dios querrán estar en los asuntos del Padre. No hay que rogarle a alguien que se congregue, no hay que rogarle a alguien que ore, no hay que rogarle, iglesia, porque el que hace volver en sí es el Padre, no nosotros. Y esa es la mayor frustración, porque el que está al lado no camina, no hablan lenguas como nosotros, entonces los juzgamos. Y el Señor nos tiene que llamar la atención en esta noche. El Señor, cada uno tiene un proceso diferente. Y a veces somos piedra de tropiezo para lo que el Señor quiere hacer. Yo puedo ser estorbo para lo que el Señor hace mi esposo, y Él puede ser estorbo. Pero cuando vemos la misma necesidad,
felicidad. Eso ya es otra cosa, iglesia. Vemos la necesidad en mi familia y en su familia de que Cristo venga a gobernar nuestras vidas y nuestra casa. Éxodo, capítulo 12. Gloria al Señor. Bendito y alabado seas y santa es tu palabra. Santificamos tu nombre en medio de la congregación, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, mi boca es tu boca, Señor. Háblanos, Señor. Éxodo capítulo 12, verso 1. Nos urge, iglesia, que Cristo se ha revelado a nosotros, para no poner tanta levadura en la verdad. La levadura no la ponen los pastores solamente, nosotros le ponemos levadura. Cuando nadie nos ve, allá en lo más secreto, donde sí está el Espíritu Santo, Él ve la levadura que se le pone a la cara. Habló Jehová a Moisés. La Pascua, dice el título. ¿Qué dice? La Pascua. La Pascua. ¿De qué estamos hablando? El tema es: Jesús es nuestra Pascua. Él es la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Conforme la cultura de allá de Israel, ellos tenían un calendario diferente y el Señor les dijo que ese tenía que ser el inicio. Muchos celebran el inicio del año en este mes. Allá en Israel no es el mismo calendario. Nosotros llevamos para la mitad del año según el calendario de los hombres, pero en el calendario de Dios va a iniciar el año. Amén. Pero no es de eso que vamos a hablar hoy. Amén. Dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin ¿qué? Defecto. Sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Y lo qué? ¿Y lo qué? Toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos partes, precisamente a la hora que nuestro Señor fue inmolado. Lo inmolará. Cristo fue inmolado. Amén. Estamos hablando del inicio de la Pascua. Amén. El Señor, todo lo que hizo a través de Moisés, Él le muestra que todo lo hecho todo lo visible fue hecho en lo invisible. Esta es una representación de la Pascua, del pacto que el Señor iba a hacer con nosotros. No era el primero, era el segundo. Pero Él permitió que todo esto fuera lo visible de lo invisible, para que entendiéramos que aún haciéndolo visible, tú y yo no teníamos la capacidad de ser salvos por nuestras obras ni por nuestros méritos. El Señor permitió en la ley y todo, porque ahí está, Él no les había dado la ley, pero ahí empezó. Veo la revelación de Cristo allí, en que el cordero inmolado es Cristo, el pan sin levadura es Cristo. Amén. Él es Cristo. Entonces el Señor permite que ellos hagan esto, que Él los va a despertar, pero ellos no habían sido verdaderamente libres. Ellos estaban celebrando, iglesia. El Señor siempre ha estado. Estuvo con nosotros en la cautividad desde la niñez, desde el vientre de nuestra madre estuvo. Siempre ha estado el Señor. Y aún llega a nuestras vidas y entramos a una denominación, a una religión, y creemos que somos libres por la denominación. Y el Señor tiene que hablarnos de que todavía hay pueblo suyo que está en cautividad, porque no ha entrado al pacto de Jesucristo. No ha entrado. Dice: pero yo celebro esto, yo hago esto, yo me congrego, yo hago esto.
lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos partes, y tomarán la sangre y la pondrán en dos partes, en el dintel de las casas de lo que ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Recuerdan si es posible pasar de mí esta copa amarga? ¿Recuerdan? Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos como vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Gloria al Señor. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Quién pasará? ¿Quién? Jehová. ¿Están ahí? No estamos en letra, iglesia. Hay que estar en el Espíritu para entender. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Cuando el Señor me habla de esta parte, que literalmente esto es el sacrificio que se ofreció en esta Pascua, el cordero, el pan sin levadura, las especias amargas, en la obra redentora de la cruz, el nuevo pacto. Dice Jehová que él pasará y va a ir a todo primogénito. Resulta que cuando nosotros llegamos al Señor y Él nos saca con mano poderosa, el Señor quiere que nosotros tenemos que morir a lo que primero está en nuestra vida. Si ustedes y yo queremos que el Señor actúe, tenemos que reconocer que el Señor nos ha dado el primero para nuestras vidas. Él dice que herirá a todo primogénito de Egipto. Egipto es prototipo del mundo. Y cuando nosotros llegamos aquí al Señor y queremos seguir amando primero al mundo, que al Señor le va a ir a esos primogénitos. Se los voy a leer en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice: yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto. Egipto, prototipo del mundo, ¿cierto? Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, o sea, todo lo primero que tuvieres en el mundo. Así de los hombres como de las bestias. ¿Cómo así? Esto está en Romanos 1. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque en el mundo adoran todo. Dice Romanos 1 que adoran a los hombres y a las bestias, a los animales. Y que por eso va a venir castigo en el mundo entero. Si el Señor, si tú decides seguir a Dios, tú y yo tenemos que saber que lo primero en el mundo no puede seguir en nuestro corazón. Y por eso la necesidad de ir al desierto para que este corazón sea circuncidado de todos los dioses del mundo. Tu esposo a veces es un Dios, tu esposa es un Dios, tus hijos son dioses. No dicen las escrituras que no los amemos, pero no pueden estar por encima del Señor. Porque amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, escrito está. Y muchas veces por el esposo o la esposa hemos dejado las cosas del Señor, justificándonos diciéndole al Señor por ello, por ella, por él o por esto, por una situación. El Señor dice que a uno le va a doler lo que primero tiene en el corazón. Y Él va a tratar con lo primero en nuestro corazón, iglesia. Porque Abel fue grata la ofrenda para el Señor porque le dio de lo primogénito, de lo primero, de lo mejor. Después de que el Señor hiere lo primogénito del mundo, Él le enseña al pueblo a darle lo primero a Él, como hicieron muchos que no vinieron hoy. Queremos un buen inicio de semana. Muchos están planeando viajes, pero no cuentan con el Señor. No contamos cuántos años no contamos con Él y las consecuencias venían. Tomamos decisiones, hacemos planes. Esto nos lo enseñó nuestro Rey esta semana que pasó. Lo primero en nuestra vida tiene que ser Él, porque Él es el todo y en todos nosotros. Sin Él, alejado de Él, nada vamos a poder hacer. Si tú estás colocando las redes sociales primero, lo que sea, iglesia, porque a veces colocamos hasta un animal primero que a Dios. No vengo porque quién cuida al perrito o el gatito. Iglesia, eso es terrible, porque Dios debería ser el primero en nuestra vida en todo. Y Él viene a herir a todo primogénito que tenemos en el mundo, en nuestro corazón. Por eso a veces el trato es a veces en nuestro hogar. El Señor no quiere divorcios, pero el Señor dice, como hay altivez y hay un trono, hay un Dios, tengo que tratar con esta área hasta que se rindan, hasta que me entreguen su corazón. Porque
por dos de tres dobleces. No es él, yo y voluntad. Esos tres no son. Es él, yo y la voluntad de Dios obedeciéndole a nosotros dos. Pero nosotros queremos imponer en nuestra voluntad a la pareja y la pareja a nosotros. Y cuando menos pensamos, hay raíces de amargura y uno se empieza a hablar feo con la pareja. Y el enemigo prevaleciendo. ¿Por qué? Porque a veces el Dios no es el esposo, somos nosotros mismos. Tenemos un trono aquí que se haga lo que yo quiero y punto. Pues ni él ni yo, lo que él diga. La voluntad de nuestro Señor. Amén. Y el Señor trata así también. La soberbia, el orgullo y la altivez tienen que ser tratados. Esa es la circuncisión que el Señor hace en nuestro corazón. Para eso es el desierto y para eso es el trato que el Señor hace con nosotros. Porque el Señor no llevó al pueblo a morir al desierto. Lo llevó a procesarlo. Y que en medio de las pruebas lo lavaran y lo glorificaran. Porque en el desierto hay agua, hay pan para todo aquel que tiene hambre y sed. Amén. Pero resulta que la gente cuando está en los procesos no viene por el agua y por el pan, sino por la añadidura, que lo saquen del desierto rápido. Y eso no dice las Escrituras. Eran pocos los días a la tierra prometida. La dureza, la incredulidad, la soberbia y el orgullo, ser duro de servir, es lo que hace que el desierto sea 40 años. Y que muchos no alcancen a entrar al reposo del Señor. A causa de no querer morir al yo. Yo no soy, con mi esposo, yo tengo que orar por él. Pero yo no lo cambio. Ni a mi hijo. Es el Señor, iglesia. Y olvidamos en ocasiones. Levante la mano el que lo ha olvidado. Que es Él. Hasta que vienes a la palabra y te lo tienes que recordar. Todos necesitamos. Y a la iglesia hay que enseñarle que ese desierto no se cruza en nuestra voluntad. Que en ese desierto hay agua y hay pan como el que nos está dando el Señor. Porque muchas veces llegan tan cansados con esos problemas, iglesia, que quieren desertar. Y el Señor a través de su palabra nos hace recordar que Él tiene una promesa para nosotros, iglesia. Amén. Mira lo que dice Juan capítulo 1. Entonces dice en Éxodo: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios de todos los dioses de Egipto. Amén. Mira lo que dice Juan 1. Yo me encontré con esto y yo. ¿Quién es el primero? ¿Y quién es el último? Cristo. Dice: yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el primogénito. Cristo tiene que ser el primero en nosotros. Y me encuentro con Juan. Y a través de Juan el Bautista me encontré con 1:29, el Cordero de Dios. Y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel alababa o no alababa a Juan. ¿Sí? Porque había pasado mucho tiempo que Dios no le hablaba al pueblo. Y levanta a Juan con el espíritu de Elías a hablar. Y él tenía seguidores, él tenía discípulos. A él lo idolatraban, iglesia. Y sabemos que el pueblo de Israel era idólatra, ¿cierto? En nosotros hay idolatría. Y es lo que el Señor tiene que quitar de nosotros también. Y ellos eran idólatras. La religión no la iba con Juan porque Juan estaba preparando el camino para el Cordero. Y él que estaba llevando al pueblo al arrepentimiento, preparando el camino para el que perdonaba el pecado. Entonces viene Juan y ve al anunciado, al que el Padre le dijo que iba a ver. Y él estaba en una posición, tanto en la posición de Juan, que sus discípulos, los fariseos, vinieron a Juan y le dijeron: vea, ese que usted bautizó está bautizando allá al otro lado con sus discípulos. Como que dice: haga algo, vea que le están bajando el trono. Y mira lo que dice aquí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: aquí el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es que antes de mí, porque era primero que yo. Y el problema no es quitar los primeros del mundo, sino que nosotros tenemos un trono aquí, el yo. Y a ese no queremos morir ninguno. Juan reconoció que antes de él Cristo es. ¿Por qué creen que más adelante dice, es necesario, cuando le dice que allá está él bautizado, que él crezca para que yo me muera? El primogénito que el Señor quiere que mueran nosotros es nuestro yo. Es el peor estorbo para el evangelio. Yo pienso, yo creo, yo. Pero no tienen el decir, la palabra de Dios dice. Y la autoridad que nos da la obediencia a la palabra. Ese yo, mi voluntad, lo que es tropiezo para el evangelio, es lo que le pone levadura, iglesia, cuando llegamos. Porque no queremos morir al yo, porque queremos ser anudados, queremos ser gloriados por los hombres. Queremos que los hombres nos den besos y abrazos, porque nos cuesta decirles la verdad. Cristo es la verdad. Y la verdad hay que decírsela al pueblo de Dios. Hay levadura en la iglesia. Hay levadura en la iglesia. Y los dioses que tenemos, más el endiosamiento que tenemos nosotros aquí en nuestro corazón del yo, ya no viva yo, sino Cristo en mí. El Señor Jesús no me iba a condenar. Él nos está lavando y limpiando porque Él nos quiere la salvación. Amén. Pero el no recibir la verdad, iglesia, nos condenará. Es el yo. Y Juan dice, es necesario, porque Él es primero que yo. Cristo es primero que tú y que yo, iglesia. Cristo es primero que nuestra voluntad en nuestra casa. Esta palabra es primero que tú y que yo. No podemos seguir adulterando la palabra para ofender a los demás. Para ofender a los cercanos, iglesia, porque lo hemos hecho. Lo hemos hecho, iglesia. Y si no ofendemos, le ponemos flores y corazones para que la gente no se sienta ofendida por la palabra. Si es la verdad que se está predicando, el mismo Jesús dijo, ¿esto es ofender? Porque una cosa es ofenderlo con nuestra carne y otra cosa es que la carne se sienta ofendida con la verdad. Son dos cosas diferentes. Muy diferentes. Y el Señor quiere quitar esa levadura. Hemos adulterado la palabra. Yo he tenido que escuchar, es que la palabra de Dios dice, ¿dónde? Díganme, porque esa palabra, ¿dónde? Yo no me sé la palabra, pero estoy aprendiendo a amar a la palabra Cristo. Pero el mismo Espíritu de verdad te dice dónde está el engaño, dónde está la mentira y dónde está la levadura. ¿Dónde? Dime, vamos a leerla. No sé, pero por ahí yo escuché, en 1983 me dieron esa palabra. No, iglesia, ya no más. Cuando decimos Dios dijo, porque escrito está. Escrito está, iglesia. Escrito está. El Señor no necesita que nosotros le demos una revelación profética a alguien. La sola palabra es la palabra profética más bien segura que tiene la iglesia. No tenemos que estar descifrando todo lo que quiere la iglesia. Te invito a que tengas una relación con el Espíritu Santo para que vea toda verdad. Pero te llaman como si tuvieras espíritu de adivinación, queriendo que tú descifres la desobediencia en la que están caminando. Y esto no puede seguir así, iglesia. Tú y yo tenemos acceso, iglesia, a través de la fe en Cristo, del don perfecto del Espíritu Santo. Hay cosas que el Señor no nos revelará o lo hará en su tiempo, pero estamos más pendientes de esas cosas misteriosas que de la verdad que es Cristo Jesús. Por eso vamos buscando quien les revele. ¿Por qué? Porque todavía está esa idolatría del corazón, como cuando íbamos de los brujos a que le descifraran qué está pasando. El Señor habla cuando quiere hablar, y si no te dice calla. ¿O por qué creen que a Jeremías hay una parte de las escrituras que dicen el profeta mudo, no hables? Porque el Señor tiene tiempo de silencio también. ¿Qué le digo? Que cuando el Señor habla, todo sale con esa actitud, con fruto. Pero si no, calla, iglesia. Calla, dice el Señor, a ti y a mí.
Porque la iglesia tiene mucho comezón de oír, demasiado comezón de oír. Hoy, para hoy el horóscopo, para acá uno, no me habló. ¿Por qué éramos así? Hagan 9, yo no sé qué. Y corríamos porque nos encanta el comezón de oír. Nos encanta poner la fe en algo que vemos, pero no en el que no ves. Iglesia, bienaventurados los que creen sin ver. Tenemos que estarle presumiendo a todo el mundo. No, iglesia. El Señor nos está exhortando en esta noche aquí a mi iglesia, porque tenemos que cuidar la presencia del Espíritu Santo, lo más precioso que podemos tener a Él, iglesia. ¿Qué será de nosotros? Porque algo que tenemos que cuidar son nuestras emociones. Y eso es parte del yo, de ese primero, antes que Él. Cuidémoslo, cuidemos esta verdad, esta palabra. Cuando Él nos dijo, esta palabra es suficiente para no levantar este lugar. Ustedes no tienen que venir y hacer cosas extravagantes, solo con la palabra basta. Y ha bastado, iglesia. Ha bastado, porque los que están aquí saben que esta palabra es la que nos está libertando. Nos está enseñando que las señales son importantes, porque a los que creen nos acompañarán las señales, pero no lo primordial. Lo primordial en este lugar es cuidar esta bendita palabra, esta verdad, que es la que nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces hay gente que sale de aquí y quiere traer al vecino, al amigo, que para ver que uno le dice. De error, pues venga, para ver que ella le dice, los voy a llevar del chico al hoyo. Pero si tú los traes para que conozcan a Cristo, conocerán la verdad y serán libres. Y el Señor sabe qué necesidad trae cada uno de los que venimos aquí. Y Él sabe qué tiene que hablar y cuándo tiene que hablar. Y esto es lo que debemos aprender como iglesia. ¿Cuándo hablar y cuándo callar? ¿Cuándo hablar y cuándo callar? Te alabo, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gracias por hablarnos en esta noche. Mira lo que dice el 35. El siguiente día otra vez estaba Juan, otro día, ¿cierto? Y los de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los vieron hablar los dos discípulos y siguieron a Juan. Juan llegó durante un tiempo, lo siguieron a él. Y esto es lo que está pasando con los ministros y aquellos que hemos hablado de la palabra. Durante un tiempo siguieron. ¿A quién? A Juan. Tal vez te siguieron a ti. Yo apenas estoy empezando a predicar el Evangelio. Apenas estoy empezando. Pero lo que el Señor quiere es que si durante un tiempo los glorificaron, los alabaron, nos dieron besos y abrazos, diciéndonos, qué pastora, qué líder. El Señor dice, llévalos a Cristo, para que ya no te sigan a ti, sino a Cristo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Amén. Pero el yo nos cuesta renunciar a ese yo, iglesia. Nos cuesta decir que no somos nosotros, que la gloria es para Él. Es para Él, iglesia. Porque Él fue el que murió en el madero. Porque los hombres tienen que ver a otro hombre para poder dar gloria. Cuesta darle la gloria al que lo ve, pero es Él que ha hecho todo. Porque todo subsiste por Él. Y tú y yo estamos aquí por la misericordia de Él. No lo lleves a los hombres. Porque yo como hombre me voy a equivocar. Yo tengo aún más necesidades de las que ustedes se imaginan. Para tener temor de lo que predico. Llévalo a Cristo, tráelo que reciba mensaje de salvación, para que sigan a Cristo y no a los hombres, iglesia. No temas al rechazo porque digan la verdad. Cristo dijo la verdad y fue crucificado por ella. Él era la verdad. Y la palabra de Dios dice que a causa de esa verdad también tendremos los mismos padecimientos. Así que no esperes flores, besos, abrazos, invitaciones a comer, sino piedras de lo que lanzan. Pero por esta verdad muchos van a creer y por los que creen vale la pena predicar. Así que no esperes recibir aplausos por la verdad, sino que las almas, las que están llamadas a salvación, a las que el Señor va a añadir, que escuchen esta verdad y ha valido la pena, porque ese es el galardón para los que predicamos. Que una familia sea restaurada, porque cuando restaura uno de la familia, ese de esa familia va a ser el Josué que llevará a su familia a la tierra prometida. Pero como no ven multitudes, mi Señor Jesucristo para todo el mundo
Cristo tome el control de nuestra casa. Pero nos cuesta morir, porque yo no doy mi brazo a torcer hasta que la otra persona no dé el brazo a torcer. El Señor dice que Él buscó uno que hiciera pecado y no lo halló. Y le suplico y le pido al Señor que ese uno esté aquí, para que haga vallado de su familia, porque vale la pena, porque muchos están viendo el fruto de que uno solo basta para que una familia tenga. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Oyeron hablar los discípulos de Jesús y siguieron a Jesús. Volvamos a Él. No, pero de aquí volvamos a Éxodo y vamos a Romanos. La levadura, mi Padre la está quitando. ¿No nos parece maravilloso, iglesia? Esta levadura está en nuestro corazón y es necesario la circuncisión de este corazón. Dice, volvamos a leer entonces. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e iré a todo primogénito en la tierra de Egipto, o sea, en el mundo, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. ¿Qué va a ejecutar? Juicios. Miren lo diferente entre usted diga, uy, conozco a Cristo, he visto a Jesús y Él es primero que yo, y tú mengues y Él crezca, y tú te humilles para que el Señor te exalte. Eso es una cosa lo que hizo Juan, pero otra cosa lo que vamos a leer aquí en Romanos 1. En que no te humillas, en que cambia la verdad de Dios que es Cristo. Y mira las consecuencias. Entonces dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. O sea, todo lo que ames primero que yo. Yo, Jehová. Romanos 1. ¿Estamos entendiendo lo que el Padre nos está hablando? No más no, pues vale la pena. Vale la pena. El Señor cruzó el mar por ir por el Gadareno. ¿Y cuántos convirtieron miles? Era necesario que pasara por Samaria. La samaritana fue y anunció el Evangelio y los llevó a Cristo. Ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que verdaderamente lo hemos conocido. Por el uno vale la pena predicar. Por ese uno vale la pena. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, 21. 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. O sea, conociendo la verdad de Dios, o sea, conociendo a Cristo como lo estamos conociendo en este lugar, su corazón estaba, estaban envanecidos sus pensamientos, sus razonamientos, entonces el corazón es entenebrecido, endurecido. Porque tú no conoces la verdad y sales de aquí porque la oíste. El Señor dice que esta verdad hay que oírla y obedecerla, caminar en esta verdad. Porque es que una cosa es que la vengan a oír y otra cosa es que salgan haciendo su voluntad. El Señor dice que ese corazón lo entenebrece porque no están dispuestos a entregar lo que el Señor está pidiendo y demandando a toda su iglesia que entregue. Lo primero es el orgullo y la soberbia y la altivez. Porque todo orgulloso y soberbio dice que resiste al Espíritu Santo, y el Señor dice en Santiago que el que resiste al Espíritu Santo lo va a resistir. Que nos volvemos enemigos de Dios. Porque antes no conocíamos la verdad y Él entiende este tiempo de ignorancia, pero ahora decimos que lo estamos en ignorancia. Que estamos conociendo la verdad de Dios que es Cristo y lo rechazan. La condenación, como dice Juan capítulo 3, es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no venían a la luz, porque sus obras eran reprendidas, como está pasando en esta noche. Pero si el Señor nos está reprendiendo, está haciendo lo que escrito está en Hebreos, que al que Él ama, Él disciplina. Y tiene que reprender al que es tomado por hijo legítimo. Amén. Porque Él tiene que reprender cómo estamos caminando. Porque esta palabra es la lumbrera para mostrar cómo caminamos. Entonces llega un momento en que uno dice, pero es que todo es malo, sí. El corazón del hombre es malo y engañoso. Y por eso la necesidad de la circuncisión. ¿Cómo te das cuenta que tu corazón está bueno o malo cuando vas al cardiólogo? ¿Cómo nos damos cuenta espiritualmente cómo caminamos cuando venimos a la luz de la verdad que es Cristo Jesús? Y Él muestra, Él da el dictamen, Él da el diagnóstico. Él dice, cuidados intensivos. ¿Y qué tengo que hacer? Entrar a cuidados intensivos. Esta palabra es la única que golpea la dureza de tu corazón. Y es a través de esta palabra que te es circuncido por el poder del Espíritu Santo. Pero si te resisten y no vienes a la luz para ser sanado, vas a seguir sordo y ciego y cometiendo pecado, porque viene un juicio para aquellos que se resistieron a la verdad. Esta verdad nos muestra la condición
sino que ahí es donde decimos, y era necesario que Cristo viniese y padeciese y muriese por nuestros pecados y fuera sepultado y resucitase para que yo entregue este pecado y muera a esa naturaleza pecaminosa para que Él me pueda dar una nueva vida. Ahí es cuando reconoces, como dicen las Escrituras, y era necesario que Cristo viniese. Porque mientras que no reconozcamos la maldad y la culpabilidad del hombre, como dice Romanos 1, vamos a creernos buenos y a condenar a los que están al lado. Porque nos creemos buenos. Y te tengo que decir, ni tú, ni yo, ni pastor, ni apóstol, ninguno es bueno, solo el Padre que está en los cielos, que ha tenido misericordia contigo y conmigo. Hay que pedirle perdón al Señor. Tú y yo tenemos que pedirle perdón al Señor. Bendito y alabado sea la verdad, iglesia. Porque el mundo nos engaña y nos hace caminar como si fuéramos buenos. Mentiroso, el enemigo es un mentiroso. Dice, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Yo creo, yo pienso, a mí me parece. Entonces, a causa de eso, su necio corazón fue entenebrecido, o sea, tinieblas. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, iglesia. ¿Quién es la gloria de Dios incorruptible? Cristo, el nacimiento incorruptible. En semejanza de imágenes, oigan, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, lo que está hablando aquí. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios a Cristo por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Es lo que dice, vendré. Ese es el juicio que viene, iglesia. Y Él quitará, iglesia, todo Dios que hemos puesto. Y Él habla de hombres y también de bestias. ¿O qué es lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto cuando Moisés subió 40 días? ¿No fue un becerro de oro? ¿En cuántos lugares adoran tantas cosas, iglesia? Tantos adoran animales. Y nosotros hemos hecho de tronos en los animales también. Y han amado más a los animales que a Dios, a la creación del Creador. Y este no es el amor del que el Señor dice que tenemos que tener. Amar a algo más que a Dios no es el amor de Dios. Amar a Dios es amarlo porque Él nos amó primero, y es conocer a Cristo, que es el amor de Dios. Ese es otro amor. Darle el lugar que Dios merece. A veces corremos tanto a hacer cosas del mundo, pero todo está un caos. Pero cuando tú le entregas al Señor, Él es el que pone orden. ¿Entendemos entonces lo que dice Éxodo? Ese es el juicio que viene, que habla Éxodo. El Señor va a quitar todo primogénito, iglesia. Por eso a veces entramos con lo que más amamos. Con lo que más amamos. ¿Qué hago? Hijos, pareja, dinero, tu cuerpo. Porque a veces somos dioses y amamos tanto el cuerpo y este cuerpo va a volver al polvo. Y si lo vamos a amar, amémoslo como el templo del Espíritu Santo que debemos cuidar. Dar un culto racional al Señor con nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que más amamos? El trabajo, el cargo, tus títulos, tu elocuencia, como le pasaba a Pablo. ¿Qué es lo que más amamos? El dinero, iglesia. El Señor nos está hablando en esta noche, porque esto sigue, iglesia. Y he tenido que ver muchas veces las consecuencias de darle la espalda a Dios en lo que más ama. En unos en los hijos, en otros en lo que tienen. El Señor dice, si alguno se va a alabar, si alguno se va a jactar, no se jacte en lo que tiene, en lo que posee, ni en su sabiduría, ni en su fuerza. Porque el Señor escoge al vil y al menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y la pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando nos guardamos para el Señor, cuando entramos al pacto, que llamamos a como pacto, iglesia, el Señor nos guarda. De lo que viene para el mundo nos guarda. Esa es una promesa. Y yo creo, iglesia, que si tú eres ese valiente, ese Josué, el Señor va a guardar. Por eso nos está llamando a tiempo, iglesia.
Él nos llama a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando pasó este ángel de la muerte, todo primogénito de Egipto murió. Pero los que se habían guardado para el Señor, no, sus primogénitos no iban a ser. Así que la palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Cuidado. No amen más al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque la palabra de Dios también dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? La palabra de Dios dice en hebreo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que advirtiéndonos, hablándonos la verdad y diciéndonos que nos ama y nos quiere proteger, porque es que esto no se trata solo de Dios y nosotros, hay un enemigo también. Que está ansioso ¿para qué? ¿Para qué? Para que le idolatren a Él. ¿Qué le ofreció a Jesús cuando lo tentó? Cosas del mundo. ¿Qué le ofrece a los de la iglesia? Cosas del mundo. Deseo de los ojos, deseo de la carne, de la gloria de la vida. Y cae y vienen consecuencias. Y el Señor Jesús nos enseñó a velar y orar para no caer en las tentaciones. El Señor le dijo a Jesús oró por los discípulos: dijo, Padre, guárdalos del mundo. No te pido que los quites del mundo. Nosotros no nos podemos ir a Marte. Estamos aquí en el mundo. Guárdalos del mundo. Porque cuando yo estuve con ellos, Él oró por sus discípulos y por los que habíamos de creer en esta palabra. Dijo: guárdalos del mundo. Cuando yo estuve con ellos, a ninguno perdí, solo a Judas. Pues no digo Judas, pero solo al hijo de perdición, para que se cumpla la palabra. Pero nada en Cristo se va a perder, iglesia. Y esto quiere decir que si tú estás en Él, viene en ti. Pero si tú estás en el mundo, la palabra de Dios se dice: se pierde. Es en Cristo que nada se va a perder. Venga lo que venga, iglesia. Venga lo que venga. No nos perderemos si estamos en Él. No en una denominación, no viniendo a un culto, viniendo aquí saliendo a pecar. Es estando en esta palabra, caminando en esta palabra, porque tener la palabra es tener a Cristo. Y tener a Cristo es que estamos en Él también guardados, iglesia. Cuando conocemos la verdad, Él nos conoce a nosotros. Él conoce a los que son suyos. Y Él testifica de los que son de Él. Bendita sea esta palabra, amén. Dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Qué es una fiesta solemne? Muy importante. Pues, iglesia, lo que viene es muy importante, pero para recordar que Él es el pan sin levadura, que el cuerpo de Él fue quebrantado a causa de nosotros. ¿Cómo podemos recordar que Él fue quebrantado por el pecado y siguiendo el pecado, iglesia? Eso es una burla. Porque antes no lo sabíamos, pero ahora sí. Eso es una burla en contra de la cruz. La palabra de Dios lo dice. Él nos está llamando a la madurez espiritual, a ser verdaderamente iglesia. La gente no cree en Cristo no porque Cristo no sea la verdad. No cree en Cristo a causa del testimonio de su pueblo. Pero Él dice: salid de ese pueblo. Dice en 2 Corintios: salgan de ese pueblo y vengan y santifíquense, porque yo quiero gozar en ustedes. Estas son ustedes para que ustedes testifiquen de que yo soy real. ¿Cómo vamos a predicar de un Cristo que levanta muertos, que fue resucitado, si todavía tu situación está muerta y llena? Porque hay que mostrar que Cristo te resucitó, iglesia, de entre los muertos, para que crean que Él está vivo y que nos ha venido a dar vida. Amén. Recordemos que es a causa de la dureza de corazón, iglesia, que el pueblo no recibe. Entonces ahí, ¿cuál es la solución, hermanas? Si me cuesta creer, clama a Él y Él te responderá. Dile: yo no me quiero perder, Señor, yo quiero tener una vida eterna contigo. Sálvame y seré salvo. Sálvame y seré salva, Señor. Libértame y seré libre. Pero yo no puedo seguir en esta condición, diciéndole algo y a veces la familia escuchando, que es que uno aconsejando y siendo algo diferente en casa. El Señor no quiere eso, iglesia. Él quiere que caminemos en verdad. Porque Él es verdad. Y Él dice: caminar en justicia y en verdad. Porque el padre de mentiras es Satanás. Y Él dice: no se engañen. Él no dice: no me engañen, porque ¿quién puede engañar a Dios? Yo no puedo ser burlado. El que camina en la carne mostra la carne, iglesia. Que es de la carne piensa las cosas de la carne y sale fruto de la carne. Pero el que es del Espíritu, iglesia, da fruto del Espíritu. Y el Señor no quiere que estemos más engañados. No que engañemos a otros, nos está quitando el velo. Él rasgó el velo. Y está rasgando el velo en su iglesia. Fiesta solemne
en el 12:34, por ejemplo. Y llevó el pueblo su masa cuando ya vino la mortandad. Entonces el faraón dijo: váyanse, váyanse. Entonces ellos sacaron una masa, pero la masa era sin levadura. No tuvieron tiempo, no dice que lo dice, sino que no tuvieron tiempo de ponerle levadura. Sacaron masas sin levadura antes de que se leudase sus masas envueltas en sábanas sobre sus lomos. Vamos al 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Vamos al 43. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Mira, hay una ordenanza que el mismo Jesús también da, una ordenanza, pero miremos cuál es. Dice: ningún extraño comerá de ella. ¿Ningún qué? Mira, iglesia, la Pascua la come todo el mundo aún sin creer en Cristo. Porque Semana Santa, y los que no creen en Dios reclaman la semana. Pero después viene Santo y no se trabaja. ¿Por qué no se trabaja? Según las tradiciones. Se van a hacer sacrificios, a subir lomas, a pelarse las rodillas, a celebrar algo de lo que no creen ni viven, ni entienden. Ningún extraño lo hará. Y nosotros hacíamos eso. ¿Cuántas veces nos ponían nuestros padres para ir a visitar iglesias y una cantidad de cosas, tradiciones? Tradiciones, iglesia, de hombres. Y el Señor aquí en las Escrituras dice que a los niños hay que enseñarles y recordarles por qué la Pascua. El día que el Señor nos sacó de esclavitud de Egipto, pero ellos siguieron esclavos. Hasta que viene el segundo pacto, que es Cristo, que Él sí nos sacó de la esclavitud. ¿Cuál? Porque ellos, estando en el desierto, habiéndolos sacado de Egipto, serían esclavos en sus corazones y en sus mentes, como muchos siguen en las congregaciones. Esclavos, iglesia. Esclavos del odio, del resentimiento, de la falta de perdón, porque no han dejado que el Señor los circuncide. No han dejado que el Señor haga la transformación que hace el Espíritu Santo, a causa de la dureza de su corazón, que dice Romanos capítulo 2. Ellos siguieron esclavos, parecían libres, como muchos de las congregaciones, pero arrastran cadenas y ligaduras de impiedad. Porque si no fuese así, ¿por qué Satanás se enseñorea con espíritus inmundos? Porque cuando viene el Señor y empieza a circuncidar de nuestro corazón, pasa lo de Juan 2, cuando el Señor Jesús entró al templo, dice que se iba a celebrar la Pascua. Y Él entró, iglesia, derribando los altares que habían en el templo. Y Él quiere derribar esos altares que hay en este templo, para prepararlo. ¿Para qué? Para ser templo del Espíritu Santo, y no puede haber ningún espíritu inmundo en el templo de Dios, porque es templo de Dios vivo. Amén. Se lo dice una mujer que estuvo cautiva 10 años en la esclavitud. Y no me avergüenzo, porque es mi testimonio para los que están esclavos. Reaccionen, iglesia. Y atando a otras personas, diciéndole endemoniado cuando también se manifiesta. Es tiempo, iglesia, de que este templo sea purificado y limpiado por Él, para ser testigo de Cristo. Dios tuvo que usar a mi esposo y decirme: ¿hasta cuándo te van a echar fuera el mismo demonio? ¿Hasta cuándo el mal genio? ¿Hasta cuándo la red de amargura? Porque a veces no se manifiestan como espíritus inmundos, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es lo que el Señor nos quiere libertar, para que seamos una fuente de agua dulce y no fuentes de agua amarga. Porque esas aguas amargas son las raíces de amargura que todavía no le hemos entregado al Señor. ¿Para qué? Para ser sanados, porque Él nos quiere sanar, iglesia. Dice que ningún extranjero. ¿Dónde va? 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para algo. 43. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Saben que nosotros éramos extraños, con aquí le está hablando al pueblo de Israel. Mira lo que dice aquí para nosotros: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después de que lo hubiese, ¿qué?
¿Después de qué? Podemos comer de esta Pascua y reconocer que Jesucristo es el Cordero cuando nosotros, iglesia, le entregamos nuestro corazón para ser circuncidados. Esto está, vamos rápidamente, Jeremías 4:4. Porque las tradiciones o la ley dice que tenemos que el hombre tenía que ser circuncidado en su prepucio. Y esto fue un problema, ¿cierto? Porque hablaban de una circuncisión de la carne. Pero el Señor dice que la circuncisión es del Espíritu, que es el corazón. Si quieres realmente ser parte de la Pascua, ser parte del pacto, tienes que haber sido circuncidado por mi Señor. Y entregar la iglesia. Jeremías 4:4. ¿Quién vive, iglesia? El que vive nos quiere dar vida, iglesia. Jeremías capítulo 4, verso 4 dice: circuncidaos a qué? A Jehová. Y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego. O sea que si no se circuncidan, ¿qué va a haber? Ira, ¿cierto? Y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué nos recomienda el Señor? Circuncidarnos. ¿Qué, hermana? Si yo hablo lenguas, si yo predico, si yo oro, si yo he llevado a 5,000 a Cristo. El Señor habla de unos que echaban fuera demonios, sanaban enfermos, se hacían milagros, que les llama hacedores de maldad, porque nunca se dejaron circuncidar. Puedes hablar misterios, porque el Señor permitirá que seamos iglesia, seamos esas herramientas por misericordia de las almas. Pero el que predica o el que quiere andar también tiene que velar para la salvación, para mantenerse firme. No se confíen. Todos tenemos que velar por permanecer en el camino. Si no, Pablo, ¿por qué da gloria diciendo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado mi fe? Por lo cual me espera, porque dijo que no vaya a ser que yo predicándole a ustedes venga a ser el algo, o sea, me pierda. Él tenía cuidado de eso. Y él estaba tan convencido y seguro de eso que le enseña a Timoteo, su discípulo, que era discípulo de Cristo, sino que le habla: mi discípulo, cuídate de ti mismo. El mayor cuidado no es del diablo y que la brujería y la hechicera. La gente habla mucho de eso. El mayor enemigo que tenemos es nuestro yo, ese primogénito que tiene que morir para que Cristo sea el primero en nosotros. Cuídate de ti mismo, nos dice el Señor. Es la palabra que siempre retumba el Espíritu Santo en mi corazón y en mi mente. Y Él sabe cuándo me lo dice y por qué me lo dice. Entonces yo no ignoro lo que Él me dice. No tiene que sacudir, cuidarse, hermanos. Dice: y no lo haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Romanos 2. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Levante la mano que está entendiendo. Ah, que voy a decir. Entonces era la palabra que necesitábamos tú y yo. Mira lo que dice Romanos 2, verso 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere el Señor realmente? Es que Dios es bueno, no va a permitir que yo me con él. El Señor es bueno, y es que el Señor, hijitos míos, sin pecado cometeréis abuso, tendréis a vuestro Señor Jesucristo. El Señor sabe que hay personas que van a caer, pero hay unos que están tomando como juego la sangre de Cristo. Y están jugando con la bondad de Dios, conociendo la verdad. Están jugando con la bondad de Dios, porque todos los que estamos aquí, al igual que el pueblo de Israel, el Señor nos sacó con mano poderosa, iglesia. Llegó y empezó a acomodar todo, pero ahí empezamos a hacer, por la dureza del corazón, Satanás empieza a trabajar con lo que hay en el corazón del hombre, el orgullo, la soberbia y la altivez, y que despreciamos lo que el Señor hizo, haciéndonos cruzar por un mar donde no había camino, abriendo el camino que es Cristo, y nosotros empezar a quejarnos y empezar a hacer lo que no tenemos que hacer. Y jugamos con la bondad de Dios, porque a todos nos ha sacado de aquí el Señor con mano poderosa. Y esto pasó con este pueblo. El Señor los sacó, les dio pan y levadura, maná del cielo, les dio agua, hasta codornices, carne cuando pidieron, les dio hasta que se saciaran. Y aún así, dicen que lo tenían
intentaron una y otra vez, sabiendo que están haciendo el mal. Entonces dicen, ay, es que aquí estoy. Antes de pecar, el Señor ya me perdonó. Eso es jugar con la sangre. Eso es jugar y hacerle frente al Espíritu, como dice Hebreos capítulo 12. Si has caído, porque dice que la Biblia mire que no caiga, pero cuando lo haces voluntariamente, como dice Hebreos, ya no queda más sacrificio por nuestra alma. Porque estamos pisoteando la obra de la cruz y la resurrección de Jesús. Tú y yo estamos aquí, es por eso, iglesia. No nos llamó por ser perfectos. Él nos llamó para conocer el perfecto y dejarnos perfeccionar en Él por el Espíritu Santo. Él no nos llamó, iglesia, porque nosotros somos mejores de la familia. Eso lo hace el mundo. En el mundo invitan al mejor de la familia porque da mejor regalo. El que no da regalo no lo invita. En Cristo Jesús se llama al vil, al menospreciado y al que nadie tiene en cuenta. De eso se trata el reino de Dios. ¿Qué eres tú? ¿Has sido menospreciado desde la niñez? ¿Ofendido, rechazado, abandonado? Pues eres el candidato perfecto para el Señor llamarte, restaurarte. Entonces Él tiene que mostrar la razón por la cual te llamó y qué es lo que quiere hacer en nuestro corazón. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Esta palabra tiene tanto poder, iglesia, que el carnal se tiene que incomodar. Esta palabra tiene tanto poder que los espíritus inmundos se tienen que incomodar. Porque no puede ser que la palabra tenga poder y la gente venga a dormirse. Esta palabra tiene poder, iglesia, para hacer que la gente quiera salir corriendo, iglesia. Porque el que es la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el que es de Dios, palabra de Dios quiere oír. Porque sabe que el Padre nos está llamando a santificación. Amén. Y no éramos tu benignidad, al 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, aquí nos llama el arrepentimiento, ¿cierto? Amén. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Qué es lo que están atesorando? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna para los que, perseverando en bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero pasemos al 25. No, el 28. Pues no es judío pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de ¿qué? La del corazón. O sea, en la cultura se esmeran mucho por hacerlo exteriormente, como aquí. Queremos mostrar una circuncisión con una vestidura o pidiéndole una apariencia, una religiosidad. El Señor dice, mi pueblo no es el que quiere vivir de apariencia, de engaño y de mentira, y su corazón está como el del fariseo, lleno de de inmundicia, no habiendo sido circuncidados y transformados. Porque aquí está hablando de un pueblo que decía ser pueblo por la herencia, por la descendencia. El Señor dice, todos los israelitas no son israelitas. Creen que son salvos. ¿Por qué? Porque son descendencia de Abraham, y con la descendencia de Abraham es espiritual. No es así. La descendencia de Abraham es mediante los que creen. Todo el que cree es descendiente de Abraham. Él dijo que la descendencia era por la fe. Entonces muchos creen que porque vienen a la iglesia hay salvación. No, iglesia. Lo primero que mi padre dijo, ven y que porque llevan años sentados en una silla y porque levantan sus manos creyendo que están santas, ellos van a ser santos. Diles que no es verdad, que es necesario que nazcan de nuevo para poder entrar, porque escrito está. Amén. Ese es el mensaje que el Señor me ha dado, y por eso la palabra que ha dado es conforme a lo que el Señor quiere que se predique, no lo que el pueblo quiere oír, sino lo que el pueblo necesita oír para salvación. Entonces dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión
circuncisión es la del corazón en espíritu. ¿Quién circuncida el corazón? El Espíritu Santo. No en letra, iglesia, que vengan y sepan mucha letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Volvamos otra vez a eso. Entonces dice el 44, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después de que lo hubiese circuncidado. El extranjero, nosotros éramos extranjeros, somos el pueblo gentil. Y escucha dónde entramos nosotros. En el pacto de Cristo entramos nosotros, los gentiles. Aquí está hablando el pueblo de Israel, pero eso es semejante a lo que pasó con Cristo, con la diferencia que nosotros somos circuncidados, porque por eso el pueblo de Israel a los gentiles querían hacerlos circuncidar. Pero en el pacto el Señor dice que esa no es la circuncisión, no es bajo la ley, que la circuncisión que necesitan ellos y nosotros es nuestro corazón, y que solamente es por Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo. Si tú y yo llevamos muchos años en una denominación, pero lo resistimos, como dice Jeremías, capítulo 4, verso 4, la circuncisión que el Señor está mandando a las iglesias del corazón, iglesia, a entregar aquello que es estorbo para la salvación. Entonces dice: el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en su casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Que eso tiene que ver con que a Jesús no le quebraron. Recuerda que le iban a quebrar las rodillas y no lo dejaron, sino que le traspasaron la lanza. Eso es otra predica, pero ahí está. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero, aquí estamos, morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, iglesia. Pero ninguno incircunciso comerá de ella. Así que todos los que dicen ser parte del pacto, iglesia, pero no han sido circuncidados, el Señor dice que no. Eso es igual que como cuando toma la Santa Cena y viene de pecar. Hay una consecuencia, según lo que dice en Corintios por el apóstol Pablo. Hay una consecuencia, iglesia, de tomar las cosas de Dios como burla. Él es santo y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, no religiosa. Porque no era por religioso, le diría: faltan armas para todos. Y todas las cosas que han hecho las tradiciones de los hombres, si se santifica lo de adentro, lo de afuera también se nota. Vámonos rápidamente a Corintios, ya para finalizar. Primera de Corintios, capítulo 5. Él vive, iglesia. Él ha tenido misericordia de nosotros y nos está hablando. Primera de Corintios, capítulo 5. Él vive. Yo predico de un Cristo vivo que quiere darnos vida. Y vida en abundancia. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué tiene que ver con la levadura? No entiendo, vamos a entender aquí. Pero era necesario que le explicara lo del éxodo. Vamos a leerlo desde el 1. Un caso de inmoralidad juzgado. Pablo viene a exhortar a la iglesia como el Señor nos exhorta en esta noche. Él quiere que exhortar a su iglesia porque su iglesia está cometiendo actos inmorales y les está pareciendo normal pecar y pisotear la sangre del Cordero. Este mensaje no es para los nuevos en la fe. Los nuevos en la fe van a conocer que el Dios que nos llamó a nosotros y a ellos es un Dios santo. Y ellos no pueden seguir viendo la inmoralidad de la iglesia. Ellos no pueden seguir viendo que levantamos manos santas, pero no están santas porque venimos de pecar, fornicar, adulterar. Venimos de hacer miles de cosas y con la misma boca que venimos a alabar al Señor hemos maldecido, iglesia. Y esto lo tienen que saber los nuevos en la fe, de que Dios es santo y que nos está santificando y que ellos tienen que entrar en esa santificación. No podemos seguir cometiendo actos inmorales, iglesia, pisoteando la verdad de Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, porque la iglesia es normal. Es normal que la gente esté en fornicación y no se case. No es normal porque escrito está que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Ni mentiroso, ni adúltero, ni ninguno de ellos que
Y vosotros estáis envanecidos, o sea, ¿les parece normal? ¿No deberías más bien haberos lamentado? Tenemos que lamentarnos de un hermano que haya pecado, iglesia. ¿Qué será de ese hermano si Cristo viene o el Señor lo llama? Se pierde esa alma. Porque amar al hermano, iglesia, es llevarlo a Cristo para arrepentimiento. No es tolerarle el pecado como se ha hecho durante tanto tiempo. No es porque ofrenda o diezma, tolerarles el pecado, iglesia. Es amar el alma. Hoy escuchaba a un predicador que decía: la unción está cuando tú amas las almas, cuando sientes amor por el que está contigo, pero cuando dejas de amar, hasta ahí llegó la unción. Porque el Señor levanta para predicar por amor, no para condenar, sino para decirte, iglesia, arrepiéntete, porque el Señor nos llamará a cada uno y tendremos que ajustar cuentas con el Señor. Tal vez los de afuera no conocen, pero tú y yo decimos conocer. Y es tiempo de ponerse a cuentas con nuestro Señor. Por amor a tu alma que predico, por amor a mi alma, porque escrito está que si no te hago la verdad, la sangre de ustedes será levantada sobre mí. Y por eso tengo que predicar la verdad. No para agradar a los hombres, sino por la salvación de sus almas, iglesia. Yo sé que muchos están en batalla ahí. Yo también estuve sentada ahí con ganas de salir corriendo. ¿A dónde huirás? ¿A dónde huirás de su presencia? Si subes al cielo y está en silencio, haces el estado ahí, también va a estar él. ¿A dónde te esconderás el día de la ira? Como dijo Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién es el Señor? Huir de la ira venidera. ¿Por qué viene una ira, iglesia? Donde todos daremos cuentas. Tanto los que predican como los que recibieron el mensaje. Porque no es venir a oírlo. Tú y yo tenemos que dar cuenta de que lo que estamos recibiendo lo obedecemos. Y vosotros estáis envanecidos. No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás porque está hablando de alguien que sabe que no debe hacerlo. El Señor, porque hay una parte de las Escrituras que el Señor demanda no juntarnos con fornicarios ni adúlteros, pero no de los que no conocen, sino de los que dicen conocer y contaminan, iglesia, el Evangelio. La palabra de Dios lo dice, porque dice, primero exhórtalo en secreto. Tal vez si se arrepiente, has cargado a tu hermano. Si no, toma 2 testigos y ve y repréndelo. Y si no, la iglesia tiene que saber que está en pecado. Esto dice las Escrituras, porque la palabra nos enseña a caminar conforme a la justicia de Dios. Amén. Pero estamos llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Le estamos llamando malo a la verdad que el Señor nos tiene que hablar y que es demasiada la palabra. Pero el Señor nos está hablando, iglesia, para salvación. Amén. Para salvación, iglesia. Y el que tenga oídos va a oír. El que tenga oídos va a oír. Y dice aquí la bendita palabra. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No ves que si empezamos a tolerar algo, iglesia, no se trata de echar a los hermanos, se trata de que sabemos que muchos caen en tentación a causa de su descuido espiritual? Y hay que ayudar al hermano a levantarse, pero hay algunos que no quieren seguir en pecado. El Señor nos demanda ayudar a levantar al que está caído, iglesia. Pero hay hermanos que no quieren. Hay hermanos que quieren seguir en la condición. Hay hermanos que no se les está hablando ni 1, ni 2, ni 3, sino todo el tiempo. Ya llevamos 2 años caminando en esta verdad. Y no quieren cambiar. No rinden su corazón al Señor. Quieren seguir haciendo su voluntad. Y el Señor dice, dura cosa es darle cosas al aguijón. Le dijo a Pablo, dura cosa es que nuestra voluntad la queramos poner por encima de la del Señor. Y hoy el Señor nos quiere que hablar, iglesia. En un día que todos dicen que es Semana Santa, es Santo el que nos está hablando en esta noche y nos está llamando a santidad. ¿Por qué? Porque la iglesia, miren, es que me da dolor, iglesia, porque hay gente que pudo haber estado aquí y no está. Porque van a seguir con su estilo de vida, creyendo que rezando y pecando empatan. Eso no pasa en el Evangelio. Si no se arrepienten, reconocen su pecado y cambian por el Espíritu. No es buena la jactancia, no sabéis que un poco de levadura va a levantar la masa aquí en mi iglesia. Limpiaos, nos dice el Señor, pues, de esa vieja levadura, de ese pecado, de las obras de la carne, iglesia, para que sean
seáis nueva masa. Recuerda del Señor un vino nuevo en un odre nuevo. Él demanda, iglesia, nuevas criaturas, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él dice, Él es nuestra Pascua, y Él demanda que esta masa no tenga más levadura, iglesia. Que nos presentemos como sacrificio vivo, como dice en 2 Corintios capítulo 6. Sois templo del Espíritu Santo y nada tienen que caminar ustedes con yugo desigual. Y hemos creído que porque el esposo no se ha convertido en yugo desigual, pero andamos con una vecina que murmura, eso es un yugo desigual. Porque la palabra de Dios dice que no lo dice Dios, sino Pablo. No te separes, que quita, que tu testimonio, el fruto del Espíritu en ti, haga que el hombre se convierta al Señor. Pero hemos cogido el yugo desigual, culpando al hombre cuando el Señor nos llamó, iglesia. ¿Cómo es posible que le digan a alguien sepárese porque no es convertido? Pues yo tampoco era convertida. Pero dice la palabra de Dios que nuestro testimonio puede hacer que se conviertan. Pero nosotros queremos que juzgar. El Señor dice, si ustedes están aquí, guárdense de no contaminarse. Porque el Señor dice que uno se los gana a ellos o ellos a ellas por el fruto del Espíritu, no por la religión. Él vive, iglesia. Amén. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad. ¿Cuántos celebran la Pascua así? Sino con panes y levadura. Nosotros somos esos panes y levadura. ¿Cómo? De sinceridad y de verdad. Y el Señor te está hablando verdad aquí a mí en esta noche. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Escucha. No es con los que fornican allá afuera, porque el Señor dice que esos pecadores van a recibir y van a reconocer que murió por ellos y se arrepentirán. Pero aquellos que dicen que ya recibieron a Cristo y siguen en pecado están pisoteando la sangre de Cristo Jesús. Esto es lo que dice la palabra de Dios y deberíamos tener temor de Dios por eso, iglesia, y proceder al arrepentimiento y clamar al Espíritu para que convenza de pecado. Dice no a los que están en el mundo o con ávaros o con los ladrones, porque mi Jesús se sentó con ellos. Y María Magdalena se arrepintió, Santiago se arrepintió, Mateo se arrepintió. Porque a veces la religión es más difícil, iglesia, que un religioso reconozca su pecado a un pecador. Porque los pecadores dicen, cuando el Señor habla primero en su congregación, en su iglesia, y la dureza y el orgullo y la altivez de que todo lo sabe, iglesia, el Señor tiene que tumbarnos del caballo como hizo con Saulo. Pero allá afuera dice, los últimos serán primeros y los primeros serán postreros, porque no quisieron arrepentirse. Porque aquellos que invitó una y otra vez no vinieron, pero salgan, vaya, prediquen a todos los pecadores de allá afuera, aquellos iban a creer. El primero va a empezar por el juicio en casa. Y él va a zarandear su iglesia, sacará la cizaña del trigo. Y los que fueron llamados por el Señor a santificación son los que van a predicar a los pecadores. Escrito está en sus ojos. Porque Él los está llamando con paciencia, con amor. Porque le predicaremos a un borracho y Él se convertirá. Le predicaremos, no es lo mismo una persona que está en el alcohol, que no conoce, y tú le digas Él te ama y se convierte, a uno que dice ser convertido y todavía es borracho. Esas son dos cosas diferentes. Porque creen que la sangre de Cristo se puede disolver. Y si hoy el Señor hace que algunos se arrepientan y vuelvan a su Señor, vale la pena predicar. Vale la pena predicar, iglesia, lo vale. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, con ávaros o con ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. ¿Está escrito o no está escrito? Amén. O avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios les juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. No porque el Señor no ame al pecador, es que el Señor vino por el pecador, pero para que se arrepiente y sea nueva criatura, no para tolerar el pecado, iglesia. Por el tiempo no te predico más, pero lee Mateo en tu casa, Lucas 22,
del 7 al 23, donde Él dice la institución de la cena del Señor. Él dice: este es mi cuerpo, el pan, que es entregado por ustedes, será quebrantado por ustedes, y esta es mi sangre. Háganlo en memoria de mí. ¿Tienes memoria del Señor? Hay que tener memoria cuando llega la tentación, iglesia, no después de que has caído en tentación. Hay que tener memoria de que nos llamó Él y el precio que Él pagó para que no volvamos como el perro al vómito, como el cerdo al lodo. Hay que tener memoria de que Él nos sacó del fango, del lodo cenagoso, iglesia, para lavarnos y limpiarnos, no para volver a pecar deliberadamente. Ese es el bendito mensaje que el Señor le da a su iglesia en esta noche. La invitación, iglesia, es a que quitemos toda levadura, porque un poco va a levantar una masa. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie. Tal vez te gusta el mensaje de YouTube, de Facebook, pero el mensaje es Cristo, y ese mensaje que el Señor nos ha dado. El mensaje es Cristo, iglesia. Y hoy puede ser el día que el Señor está llamando a salvación. Bendito y alabado seas. Aprovecha este tiempo y ponte a cuentas con Él. Ponte a cuentas con el Señor. Creo en Jesucristo, Si crees en Él, iglesia, como el Salvador del mundo, tiene que haber fruto Jesús de la fe. en la cruz en nuestra redención. Señor Jesús, perdónanos como iglesia. Creo en la Ayuda a mis hermanos en la fe. inspiración divina, Ayúdalos en sus debilidades, Señor, para que te las entreguen así. Espíritu Santo, convence de pecados. creo en el cambio, el carácter transformado, que el Espíritu de Dios quiere lograr. Es por el Espíritu que esto pasa, Puedo iglesia. ser vaso de honra, Es por el Espíritu. puede usar su tiempo para siempre su gloria ver, porque siempre llamado a servirle, porque quiero que cuente conmigo, por eso yo quiero ser. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Recibe honra.
Quiero que tú seas mío, yo ser tuya, Señor. Yo quiero, Señor, recibe esta vida de Dios. Recibe el honor y la gloria. Porque tú tienes una iglesia santa, santa, porque tú eres santo, mi Señor. No retengas más, iglesia. La apariencia hace que retengamos, pero el Señor te anhela celosamente. Oramos, Señor, en